Hola, continuamos con el tema de probabilidad y hoy vamos a ver un ejemplo donde aplicamos el teorema de la probabilidad total. Vamos a suponer que tenemos un curso de primero de bachillerato que está compuesto por 3 clases, el grupo A, el B y el C. En el grupo A vamos a tener 30 alumnos, en el grupo B 24 y en el grupo C 26. Vamos a representar esto en un diagrama de Venn. Vamos a considerar este el espacio muestral, que en total serían 80 alumnos si sumamos las 3 clases. Y vamos a dividir el espacio de esta manera, por ejemplo. Esta sería la clase A, la clase B y la clase C, con sus 30 alumnos, 24 alumnos y 26 alumnos. Entonces, esta es la situación que necesitamos para poder aplicar el teorema de la probabilidad total. El espacio muestral dividido en 3 partes que no tienen ningún elemento en común, ¿vale? Es decir, aquí no hay ningún alumno que pertenezca a 2 clases a la vez. Es decir, que la intersección es el vacío. La intersección de A con B es el vacío, la intersección de A con C es el vacío y la intersección de B con C es el vacío, es decir, no hay elementos en común, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que haremos es considerar un suceso que abarque estos 3 conjuntos. Por ejemplo, vamos a llamar el suceso F, que va a ser estudiar francés, y solamente una parte de los alumnos de cada clase va a estudiar francés. Vamos a considerarlo así, por ejemplo. Entonces, en la clase A vamos a suponer que tenemos 5 alumnos que estudian francés. En la clase B vamos a suponer que tenemos a 3 y en la clase C vamos a suponer que tenemos a 4. Y si sumamos todos los alumnos de las 3 clases que estudian francés, en total tenemos 12 alumnos, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de estudiar francés, que sería la probabilidad total de estudiar francés, para esto nos sirve el teorema de la probabilidad total, será ese 12 alumnos que estudian francés partido 80, que es el número total de alumnos, ¿vale? Esto lo que vamos a hacer ahora es verlo de la siguiente manera. Ese 12 partido 80 salía en realidad de sumar 5 más 3 más 4, ¿vale? Los alumnos de cada clase, partido 80. Y yo esto lo puedo considerar como suma de 3 fracciones. 5 partido 80 más 3 partido 80 más 4 partido 80. Como es el mismo denominador, simplemente sumo los numeradores y me da el 12 partido 80, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis ahora es cómo vamos a deducir el enunciado de este teorema a partir de estos resultados, ¿vale? 5 partido 80, ¿qué sería? Sería la probabilidad de estudiar francés siendo del grupo A, ¿de acuerdo? Por tanto, este 5 partido 80 es la probabilidad de A intersectado francés. Es decir, ¿cuántos alumnos hay que sean del grupo A y estudien francés a la vez? 5. 5 del total, ¿vale? 5 de 80. Lo mismo pasaría con este 3 partido 80. Esto sería los alumnos del grupo B que estudian francés, ¿vale? Por lo tanto, eso es la probabilidad de pertenecer al grupo B y estudiar francés a la vez, ¿vale? Y ese 40 partido 80 lo mismo, son estos alumnos que estudian francés que están en el grupo C. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de estar en el grupo C y estudiar francés. La suma de estas probabilidades me dará la probabilidad total de F. Ya vimos en otro vídeo que cuando un conjunto F está formado por la unión de conjuntos que no se intersectan entre sí, la probabilidad de esa unión se calculaba sumando las probabilidades sin más, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 3 probabilidades de una intersección y por el teorema de Bayes podemos reescribirlo de la siguiente manera. La primera intersección sería la probabilidad de A por la probabilidad de F dado A, ¿de acuerdo? Y la segunda intersección sería la probabilidad de B por la probabilidad de F dado B. Y la tercera, lo mismo, la probabilidad de C por la probabilidad de F dado C. Si sumamos estos 3 bloques, obtenemos la probabilidad total de F. Entonces, ahora fijaros, la probabilidad de A es la probabilidad de pertenecer al grupo A, es decir, ¿cuántos alumnos hay en el grupo A? 30. 30 de 80. Por lo tanto, la probabilidad de A es 30 de 80. Y la probabilidad de F condicionado a A, ¿qué sería? Pues la probabilidad de estudiar francés sabiendo que estamos ya dentro del grupo A. Es decir, dentro del grupo A, la probabilidad de estudiar francés es 5 alumnos de 30. ¿De acuerdo? Y si multiplicamos estas fracciones, vemos que los 30 se nos van y nos queda efectivamente ese 5 partido 80 que teníamos al principio. ¿De acuerdo? Lo mismo con el resto de casos. La probabilidad de B, que será el número total de alumnos de B, es la 24 partido 80. Por la probabilidad de estudiar francés dentro del grupo B. Dentro del grupo B tenemos 3 alumnos que estudian francés de 24. Los 24 se nos van y nos va a quedar
3 partido 80, que es lo que teníamos aquí arriba. ¿Lo veis? Y por último, la probabilidad de C serían 26 alumnos de 80 por la probabilidad de F condicionado a C, que serían los alumnos que estudian francés dentro del grupo C, es decir, es de 4 alumnos de 26. Los 26 se nos van y nos queda 4 partido 80, que es lo que habíamos dicho al principio, ¿vale? Bien, y como estas tres fracciones se están sumando, esto lo expresaremos con un sumatorio, ¿vale? Si en vez de los grupos A, B y C los hubiésemos llamado A1, A2 y A3, el teorema de la probabilidad total se reescribiría de esta forma. La probabilidad de F, en este caso, sería el sumatorio, que es esta M tumbada, de la probabilidad de A sub I, lo pongo genérico, por la probabilidad de F dado ese A sub I. Es decir, el A sub I será cuando estemos en el caso 1 será el A, cuando estemos en el caso 2 será el B y cuando estemos en el caso 3 será el C. ¿Vale? Entonces la I va a variar de 1 a 3. Y ese sería el enunciado adaptado a este ejercicio del teorema de la probabilidad total, ¿vale? Que escrito así parece complicadísimo, pero no es otra cosa que sumar a todos los alumnos de que estudian francés. No tiene más, ¿vale? Lo único que los hace es considerar por separado, ¿de acuerdo? Considera por un lado los que estudian francés en el grupo A, más los que estudian francés en el grupo B, más los que estudian francés en el grupo C. Se suma todo y nos da la probabilidad total de estudiar francés. Lógico. Este teorema, la dificultad en realidad es escribirlo bien, porque lo que significa es muy simple, ¿vale? La clave está en que la probabilidad de F la separéis en probabilidad con intersección y de la intersección paséis al teorema de Bayes, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora este mismo ejemplo con un diagrama de árbol para que veáis cómo os va a salir a vosotros en un problema. Teníamos nuestro curso de primero de bachillerato y elegimos un alumno al azar, con lo cual podría ser de la clase A, de la clase B o de la clase C. Y dentro de esta clase puede ser que estudie francés o que no estudie francés, ¿vale? Francés, no francés, francés, no francés. Bien, entonces la probabilidad de que un alumno al azar pertenezca a la clase A es de 30 alumnos de 80, la de B eran 24 alumnos de 80 y la de C 26 alumnos de 80. Luego, dentro del grupo A teníamos 5 alumnos que estudiasen francés, por lo tanto la probabilidad de estudiar francés dentro del grupo A era 5 de 30. Fijaos que aquí estoy poniendo la condicionada, por lo tanto de que no estudien francés era 25 de 30. Dentro del grupo B teníamos 3 alumnos que estudiaban francés, luego la probabilidad de estudiar francés era 3 de 24 alumnos que tenía el grupo B y por lo tanto 21 de 24 no estudiarán francés. Y dentro del grupo C teníamos 4 alumnos que estudiaban francés, por lo tanto será 4 de 26 la probabilidad y 22 de 26 la probabilidad de no estudiar francés. Entonces, una vez tengamos el diagrama de árbol, si lo que nos preguntan, por ejemplo, es la probabilidad de F, yo lo que tengo que ver es todos los casos donde me aparece F, es decir, aquí, aquí y aquí. Es decir, puedo estudiar francés y pertenecer al grupo A, o puedo estudiar francés y pertenecer al grupo B, o puedo estudiar francés y pertenecer al grupo C. Hay 3 posibilidades, con lo cual tengo que sumar las 3. Y como hemos dicho antes, cada uno de estos bloques, por el teorema de Bayes, sería la probabilidad de pertenecer a esa clase concreta por la probabilidad de estudiar francés dentro de esa clase concreta. Y si nos fijamos, la probabilidad de A es la que me aparece aquí y la probabilidad de F condicionado a A es la que me aparece aquí. Y lo mismo con el resto de brazos, ¿vale? Por tanto, para calcular la probabilidad total, lo que tengo que hacer es multiplicar esta rama por esta rama, más esta rama por esta rama, más esta rama por esta rama. ¿De acuerdo? En un examen tendría que escribir todas las fórmulas, pero si estamos practicando ejercicios, pues no hace falta. Podemos poner directamente que esto sería 30 partido 80 por 5 partido 30 más 24 partido 80 por 3 partido 24 más 26 partido 80 por 4 partido 26. Nos quedaría 5 partido 80 más 3 partido 80 más 4 partido 80, que es 12 partido 80, que es lo que nos había salido antes. ¿De acuerdo? Si ahora, por ejemplo, nos preguntasen la probabilidad de no estudiar francés, tenemos 2 opciones. O volvemos a calcular todos los casos donde sale no F, multiplicando todas esas ramas, o directamente, si hay 12 alumnos de 80 que estudian francés, el resto no estudiarán francés, es decir, haríamos 1 menos 12 partido 80, que será 68 de 80.
Vale, y nada, no tendría más, ¿vale? Este sería el teorema de la probabilidad total. Básicamente se resume en que si queremos calcular la probabilidad de f y f está ocurriendo en 3 conjuntos diferentes, tenemos que sumar la probabilidad dentro de cada conjunto, ¿vale? Por separado, y entonces ya nos dará el total. Y eso es lo que quiere decir este sumatorio de aquí, ¿vale? Que tenemos que sumar las intersecciones de f con cada una de las partes, ¿de acuerdo? Y nada, hasta aquí la clase de hoy, mucho ánimo y a seguir trabajando.